Doctor, buenos días. Disculpe, en lo que el equipo comienza, el día de mañana van a Sí, aplicarnos la vacuna por parte de la universidad. Vamos a ir en un horario de 7 a 10, así que mañana no vamos a poder tener la clase. no va a haber clase mañana por esa razón. Sí, porque nos van a llevar por parte de la universidad pues a todos. No, nos van a vacunar en Ok, la Facultad de Contaduría y va a ser en la mañana. bueno, bueno, pues ni modo. No sé si vayan a hacer un oficio al rato, pero por lo pronto esa es la información que tenemos. Ok, bueno, pues ni modo. Este, pues debemos de cuidar y yo creo que esto sí lo vamos a tener que reponer porque de repente entre días festivos y Día del Niño y Día del Trabajador de Intendencia de la zona norte de la facultad y cada cosa que se les ocurre, necesitamos no estar perdiendo tanto el tiempo. Bueno, entonces, ya por ahí les compartí, puedan ponernos la pantalla. Ya está. ¿Sí se ve la pantalla? Bien, Sí, sí se ve. Ok. sí, sí se ve. Bueno, compañeros, buenos días. Somos el equipo E, de la sección B, y vamos hoy a presentarles el tema de las sulfonilureas. ¿Sí? Bueno, el equipo está conformado por Arely Catalina Frausto Bocardo, por Alan Eduardo Rivas Rodríguez y su servidor Carlos Alfonso Mijael López. Cada uno, bueno, voy a mencionar los roles que tenemos. La ponente va a ser esta Arely Catalina Frausto Bocardo. El comentarista se va a encargar es Alan Eduardo Rivas Rodríguez y su servidor va a ser el coordinador. Entonces, continuando con respectivo a lo que son los objetivos, tenemos que los objetivos generales de este tema va a ser que el alumno deberá de conocer de forma general lo que es el grupo farmacológico de las sulfonilureas, así sabiendo la indicación farmacológica, su indicación, su acción farmacológica y sus posibles efectos secundarios en los pacientes. Mientras que por el otro lado tenemos unos objetivos específicos en los cuales el alumno deberá ser capaz al finalizar la presentación de conocer y entender, uno, los mecanismos de acción de la célula beta pancreática, dos, los tipos de sulfonilureas que vamos a conocer respectivo a estos, su dosis, su duración de la acción, su tipo de expresión y el porcentaje de expresión, tres, las indicaciones de las sulfonilureas y cuatro, los efectos secundarios que se puedan presentar en los pacientes. Y bueno, ahora le cedo la palabra a la ponente, Arely Fausto, para que dé inicio a la presentación. Gracias, Carlitos. Bueno, primero hablando sobre un poco de historia, en 1937 se observó que los compuestos sintéticos de azufre eran capaces de disminuir la glucosa en sangre. Algunos años después, en 1944, se observó en un grupo de pacientes que presentaba fiebre tifoidea y que habían sido tratados con antibacterianos que contenían compuestos sintéticos de azufre, se observó hipoglucemia incidental. Y tan solo 2 años después, ya se confirmó la liberación de insulina por parte de las células beta pancreáticas por estos compuestos sintéticos de azufre. En 1956, en Alemania, se introdujo la primera generación de sulfonilurias que corresponden a la tolutamida y a la clorpropamida. Y de 1960 a 1980 ya salió al mercado la segunda generación de sulfonilurias. La glibenclamida, la glipizida y la glicazida componen esta generación. Para finalmente, en 1995, salió al mercado la tercera generación de sulfonilurias y hasta ahorita la más utilizada y con menos efectos adversos junto con la glicazida en 1995. Hablando ya de introducción, ¿cuál es la función de las sulfonilurias? Pues la función de las sulfonilurias y su efecto es que van a incrementar la secreción endógena de insulina a través de las células beta pancreáticas. ¿Y cómo sucede esto? Pues su acción es a través de los canales ATP dependientes de potasio. Las sulfonilurias se van a unir a uno de los tipos de receptores que es SUR1
y esto va a provocar que se bloquee la entrada de los iones potasio hacia la célula a través de una subunidad que permite la entrada, que es la KIR 6.2. De esta manera, la célula se va a despolarizar y va a promover la secreción de insulina. Pero más adelante voy a explicar más a profundidad el mecanismo de acción. Dentro de las ventajas que tienen las sulfonilúreas es que tienen una gran eficacia. Estos son potentes hipoglucemiantes y ya debido a que son de larga duración, pues son muy efectivos. Sin embargo, más adelante voy a hablar sobre los efectos adversos, que incluso este efecto es muy potente, causándole a los pacientes hipoglucemia. Otra de las ventajas es que tienen un bajo costo, por lo cual es muy accesible para los pacientes que no tienen para comprar otro tipo de fármacos que se utilizan en la diabetes mellitus tipo 2 o en Países Bajos a medios. También la disminución de hemoglobina glucosilada, que es de 1 a 2%, se ha observado que en monoterapia, en comparación con placebo, las sulfonilurias van a disminuir 1.51% la hemoglobina glucosilada, y al estar combinada con otro fármaco, como por ejemplo la metformina, estas disminuyen la hemoglobina glucosilada en un 1.62%. ¿Hasta ahorita hay alguna duda por alguno de mis compañeros? No, no, todo bien. Ok. Bueno, ya hablando a grandes rasgos de su mecanismo de acción, como mencionaba, uno de los tipos de receptores de las sulfonilurias es el SUR1, y este se va a encontrar en las células beta pancreáticas específicamente. La sulfoniluria va a llegar y se va a unir a este receptor SUR1, y lo que va a provocar es que se bloquee y se cierre la entrada. Por lo tanto, ya no va a permitir la entrada de potasio hacia la célula. De esta manera, el potasio se va a acumular dentro de la célula, provocando una despolarización, la cual va a ser detectada por unos canales sensibles a voltaje, que son los de calcio. Esto va a permitir la entrada masiva de calcio hacia la célula, y el calcio lo que hace aquí es que se va a unir a las vesículas de insulina, que son una reserva previa de las células beta pancreáticas, permitiendo la liberación de la insulina hacia la circulación. Una vez sucede este efecto, la insulina se une a su receptor correspondiente y va a activar los canales transportadores de glucosa, GLUT2. Esto va a permitir la entrada de glucosa hacia la célula, activando la glucólisis mitocondrial y produciendo ATP. Y esto es importante mencionar porque también el ATP va a provocar que se inhiban estos canales ATP dependientes de potasio, y pues va a promover todo este ciclo. Entonces, es muy importante que sepamos que van a bloquear los canales ATP dependientes de potasio, lo cual va a provocar la entrada masiva de calcio, y esto es lo que va a provocar la liberación de las vesículas de insulina hacia la circulación. Y aquí, bueno, voy a realizar una pregunta a alguno de mis compañeros. A ver, Ayala, ¿estás ahí? Sí, A ver, ¿cuáles son los tipos de receptores de sulfonilurias que... SUR1 en células beta, SUR2A en cardiomiocitos y SUR2B en músculo liso de vasos sanguíneos, si no me equivoco. Sí, está bien. Bueno, como mencionaba mi compañera Ayala, existen tres tipos de receptores de sulfonilurias. Los tipos SUR1, que se encuentran en las células beta pancreáticas, los SUR2A, que se encuentran en los miocardiocitos, y los tipo 2B, que se encuentran en el músculo liso de los vasos sanguíneos. Y esto es muy importante porque se asocia mucho a los efectos adversos que generan algunas sulfonilurias, que son las no selectivas, ya que en los miocardiocitos estos canales de potasio dependientes de ATP son muy importantes porque son un mecanismo de protección. ¿En qué casos? Por ejemplo, cuando hay hipoxia o cuando hay isquemia. ¿Qué sucede aquí? En casos de hipoxia e isquemia, estos canales ATP dependientes de potasio están abiertos y permiten la salida constante de potasio intracelular. De esta manera, la célula va a estar hiperpolarizada y va a disminuir la excitabilidad,
provocando que esta pues sea un mecanismo de protección para las arritmias. Entonces lo que sucede con la sulfoniluria es que, como mencionaba, van a bloquear estos canales. Entonces ya no sería un mecanismo de protección. Al revés, provocaría que se acumule el potasio intracelular y la célula estaría muy excitable. Entonces sería un mecanismo aritmogénico. Otra de las razones es porque, debido a que el proceso normal es causar la vasodilatación coronaria, y al estar bloqueados estos canales, pues inhibe esta vasodilatación. Entonces ya sería un efecto adverso que provocaría pues un efecto malo a nivel cardiovascular. Por eso es muy importante que no se le receten a los pacientes sulfonilurias no selectivas, ya que estas van a actuar no solamente sobre los receptores de las células beta pancreáticas, sino que también van a actuar sobre los receptores de los cardiomiocitos y de los vasos sanguíneos, y pueden provocar pues un efecto adverso. Pues más adelante voy a explicar sobre las diferencias y cuáles son las ventajas de la nueva generación de las sulfonilurias. Dentro de las indicaciones, las sulfonilurias son de segunda línea si están asociadas a otros tratamientos para la diabetes mellitus tipo 2, como lo es la metformina. En caso de que no presente alguna enfermedad cardiovascular establecida, ya mencioné por qué, o un alto riesgo cardiovascular. También si no presenta enfermedades renales crónicas y riesgo de hipoglucemia. Esto del riesgo de hipoglucemia es especialmente importante porque una de las contraindicaciones es que se les dé a pacientes con diabetes mellitus tipo 1, ya que pues son muy susceptibles a hipoglucemia. Tampoco no es recomendable los medicamentos muy, más potentes de las sulfonilureas para bajar la glucosa en sangre en los casos de los ancianos, porque ya que ellos son más susceptibles a tener hipoglucemia, pues pueden provocar alguna caída o incluso coma como un efecto ya muy grave. También se encuentra la cuestión económica que limita el uso de otros fármacos, pues como mencionaba, una de las ventajas de las sulfonilurias es que estas son de bajo costo. Entonces suelen ser más accesibles para los pacientes que pues no tienen los recursos económicos para adquirir otros fármacos. Dentro de las contraindicaciones, estos no se les deben administrar a niños, a embarazadas, a pacientes con insuficiencia hepática o insuficiencia renal, como ya mencionaba, pacientes con diabetes mellitus tipo 1, y obviamente pacientes que sean alérgicos a sulfonilurias no se les va a administrar. Arely, nada más te interrumpo un poquito, le cedo la palabra al comentarista. Hola, muy buenos días tengan todos. En lo que respecta a todo lo que ya nos ha mencionado nuestra compañera hasta este punto de la presentación, yo solo quisiera puntualizar los puntos más destacables y los que nos tenemos que llevar al fin de la clase. Primero, saber entonces por lo que vimos historia que las sulfonilurias, aun con el paso de los años, han conservado su posición destacada en el manejo de la diabetes, incluso con el lanzamiento de nuevas clases que también son hipoglucemiantes. Esto no solo debido a su gran historial con el paso de los años como secretor de insulina, sino también, como vamos a ver más adelante, por su gran eficacia, su gran adherencia al tratamiento y su gran tolerabilidad y bajo costo en muchos casos. Ahora, hablando del mecanismo de acción, hay que saber y puntualizar mucho que las sulfonilurias van a estimular la secreción de insulina al actuar, despolarizando las células beta del páncreas, inhibiendo los canales de ATP dependientes de potasio. Todo esto gracias al receptor tipo 1 que ya nos mencionó tanto Arely como nuestro compañero Ayala. Hay que tener entonces en consideración también, ya nos dijeron las indicaciones. Esto solo se puede usar en la diabetes mellitus tipo 2 porque estos medicamentos no son efectivos donde exista una deficiencia absoluta de la producción de insulina, tal como es el caso, que ya nos dijeron, la diabetes mellitus tipo 1. Y también puede haber casos donde el paciente haya tenido una pancreatectomía, donde se le haya resecado la mayoría de este órgano. Así que no va a tener un beneficio darles este tratamiento a estos pacientes. Ahora bien, también existen lo que son receptores para el corazón, que son los tipo 2A, que ya proveen protección miocárdica durante la isquemia. Y los tipo 2B, que se encargan de regular la tonicidad vascular en lo que son los vasos, tales como los coronarios.
Así que también esto hay que tenerlo muy en consideración y tenerlo siempre presente ahorita que nos llegan los efectos adversos. Sería todo. Ok, muchas gracias por tu comentario, Alan. Les cedo nuevamente la palabra a la ponente. Gracias. Bueno, ya voy a hablar sobre la dosis y pues primero sobre los de primera generación. Entre las sulfonilurias que se encuentran en la primera generación están la tolbutamina, la clorpropamida y la tolazamida. Estas es importante mencionar que estas son no selectivas, por lo tanto van a causar efectos adversos a nivel cardiovascular y a nivel renal. De hecho, en un estudio en el Advance se observaban como resultados que estas tenían más efectos adversos en comparación con los inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4 y estos se ponían en segunda línea en comparación con las sulfonilurias. Sin embargo, más adelante se observó que pues con las sulfonilurias de nueva generación, como son la glimepirida y la glicazida, estas sí son selectivas y tienen menos efectos adversos. Por lo tanto, las sulfonilurias siguen estableciéndose como de segunda línea, ya que es grande su eficacia y con la nueva generación con menos efectos adversos son muy seguras para el paciente. De la tolbutamina, la dosis inicial es de 250 a 50 miligramos y esta es de 6 a 12 horas. Debido a que es no selectiva, como mencionaba, pues tiene efectos adversos cardiovasculares y no se recomienda en ancianos debido a que aumenta la mortalidad por enfermedad cardiovascular. Su excreción es renal, bueno, realmente las de primera generación su excreción va a ser 100% renal, y la clorpropamida, que esta su dosis inicial es de 100 miligramos y es de las que más larga duración va a tener. Por lo tanto, el paciente es muy susceptible a periodos de hipoglucemia por esta misma razón, ya que la vida media de las sulfonilurias es muy larga, como podemos ver, y pues el paciente es más propenso a que le disminuya demasiado la glucosa en sangre. La tolazamida, que su dosis inicial es de 100 miligramos y tiene una duración de 2 a 24 horas, y estas realmente ya no se utilizan tanto en comparación como la glimepirida y la glicazida, porque son no selectivas y también por que tienen más probabilidad de que los pacientes sufran hipoglucemia. De las de segunda generación se encuentra la glipizida y la glibenclamida. La primera, su dosis inicial es de 5 miligramos y tiene una duración de 12 a 24 horas. Aquí ya la excreción renal es de 80% y a través de ese es el 20%. Y la glibenclamida, que su dosis inicial es de 2.5 miligramos, esta tiene una duración de 16 a 24 horas. Entonces, los pacientes también son muy susceptibles a que tengan hipoglucemia. Y debido a que esta es no selectiva, pues también tiene efectos adversos cardiovasculares y renales. Una de las ventajas que tiene la glibenclamida es que de todas las sulfonidurias, esta es la de menor costo, por lo tanto es la más accesible para el paciente. Y pues va a tener una excreción renal en un 50% y de ese es el 50%. La glimepirida, que esta ya es de tercera generación, su dosis inicial es de 1 miligramo, sin embargo se le suele recetar al paciente 4 miligramos en promedio, y sin embargo, si el paciente presenta hipoglucemia, lo único que se va a hacer es disminuir la dosis, no necesariamente quitársela de tratamiento, sino disminuir la dosis de glimepirida. Esta tiene una duración de 24 horas y la excreción renal es de 60% y en ese es el 40%. Y esta es de las más utilizadas debido a que, como es de las más recientes, también es selectiva. Entonces, esta solamente va a actuar sobre los receptores SUR1 que se encuentran en las células beta pancreáticas y por lo tanto son de las que menos efectos adversos tienen. No van a tener efectos cardiovasculares ni renales, entonces son seguras y en estudios son las que se recomiendan de segunda línea, ya que al tener menos efectos adversos y ser selectivas, pues son totalmente seguras para pacientes con enfermedades cardiovasculares o renales. La glicazida, que esta va a tener una dosis diaria de 160 a 240 miligramos.
Y esta tablita la puse porque nos muestra la potencia que existe de acuerdo a cada sulfonilurea. Dentro de las más potentes, pues podemos ver que se encuentra la corpropamida, pero recordemos que esta es de las no selectivas, por lo tanto tiene efectos adversos cardiovasculares y renales. La glibenclamida también es de las más potentes, pero también es no selectiva y pues tiene efectos adversos cardiovasculares y renales. Sin embargo, recordemos que esta es la menos costosa de todas las sulfonilúreas. Y la glimepirida, que esta es de las más potentes, no tiene efectos adversos, es, bueno, cardiovasculares y renales, es selectiva y es muy efectiva. Entonces, es de las que más se le recomienda al paciente. Te interrumpo un poquito, Arely. Le cedo la palabra ahora al comentarista, Alan. Carito, nada, es que no lo acabo. Ah, Ya solo bueno, me falta adelante. poquito. Sí, adelante. Y la glicazida, que como mencionaba es de tercera generación, no tiene efectos adversos cardiovasculares ni renales y esta es la que tiene el menor riesgo de hipoglucemia, entonces es segura para el paciente. Ahora sí, Carlos. Ahora sí, le cedo la palabra al comentarista, Alan. Muchas gracias, compañero. Ahora bien, entre los fármacos que ya nos mencionó mi compañera, cabe destacar y puntualizar entonces que el más empleado hasta este momento es la glimepirida por su buen efecto eficaz y su deficiencia en cuanto a los efectos adversos. Pero en sí los más eficaces son dos. La glicazida, que ya nos mencionó, y la glimepirida. Ambas de nueva generación suelen ser superiores a incluso otra clase de fármacos en términos de velocidad para un buen control glucémico, como vamos a ver más adelante en las otras clases, con los distintos grupos de fármacos. Incluso estos ofrecen una mejor protección contra los resultados cardíacos y renales adversos, por lo que también llegan a rivalizar con estos fármacos para la diabetes mellitus. Por ende, los hace una buena opción, muy segura para lo que es el tratamiento como segunda opción asociado con metformina. Pero siempre tener en cuenta, cuando el paciente no pueda comprar estos medicamentos por su por su estado económico, siempre está lo que es la glibenclamida por su bajo costo, que llega a ser eficaz como una buena opción, pero bien, hay que tener en cuenta los efectos adversos y la historia propia del paciente como individual. Eso es todo. Ok, muchas gracias, Alan. Ahora les cedo nuevamente la palabra a la ponente. Gracias. Aquí voy a hacer una pregunta. Gané, ¿estás ahí? Sí, Ok. Amigo, ¿cuáles de los efectos adversos es el más frecuente en estos pacientes con tratamiento de sulfonilurea? el que has estado dicho que, diciendo, perdón, de la hipoglucemia, que es el principal factor o factor adverso que va a tener este fármaco, mejor dicho. Sí, así es. Gracias. Bueno, como mencionaba mi compañero Luis Mario, dentro de los efectos adversos, el más frecuente es la hipoglucemia, ya que constantemente se está liberando insulina y debido a que la vida media de las sulfonidurias es de muy larga duración. Entonces, por lo tanto, esto genera hipoglucemia en los pacientes y es el efecto adverso más frecuente. También es muy importante de manera clínica, ya que la hipoglucemia a largo plazo va a disminuir la calidad de vida del paciente. Y como mencionaba, esto hace a los pacientes, especialmente hay que tener cuidado con los ancianos, porque esto puede serlos muy susceptibles a caídas o desmayos y pues posteriormente incluso pueden sufrir alguna fractura o ya en el peor de los casos, coma. Otro de los efectos adversos es el aumento de peso, debido a que la insulina va a actuar sobre el tejido adiposo, aumentando la lipogénesis y disminuyendo la lipólisis. De esta manera, los pacientes refieren que pues han aumentado de peso. Otro de los efectos adversos son los efectos cardiovasculares, pero recordemos, no todas las sulfonilurias son iguales. Las no selectivas obviamente van a causar efectos cardiovasculares y en estudios pues han demostrado que estas son con más tienen más efectos que incluso otros fármacos que se utilizan en la diabetes mellitus tipo 2. Pero como mencionaba, los de nueva generación como la glimepiride y la glicazida, estos son selectivos y no tienen efectos cardiovasculares ni renales.
Por lo tanto, sigue colocando a las sulfonilureas en el lugar de segunda línea, como ha sido en años anteriores, por estas ventajas que tienen estas sulfonilureas de nueva generación. Y otros son el agotamiento de células beta, que esto sigue siendo una teoría, realmente no se ha confirmado, pero se dice, bueno, se considera que al estar utilizando las sulfonilureas a largo plazo, las células beta pancreáticas van a secretar insulina constantemente y a largo plazo va a provocar que las células entren en estrés y disminuyan su función de producción de insulina. Pero como mencionaba, esto sigue siendo una teoría y aún no se ha confirmado. Entonces, de los efectos adversos más frecuentes, recordemos que está la hipoglucemia y el aumento de peso, y los efectos cardiovasculares en las sulfonilureas que son no selectivas. Sin embargo, existen las selectivas y estas son seguras en pacientes con enfermedades cardiovasculares y renales. Ok, le cedo nuevamente la palabra al comentarista. Gracias. Entonces, ya nos dijo nuestra compañera, la hipoglucemia, aumento de peso y los efectos cardiovasculares siempre hay que tenerlos en cuenta. Algo que quiero mencionar es que se puede minimizar estos episodios de hipoglucemia al comenzar el tratamiento con los fármacos a su mínima dosis eficaz, que ya nos mencionaron en la tabla, e ir incrementando progresivamente esta dosis dependiendo de la respuesta que tenga el paciente a estos fármacos. Con respecto al aumento de peso, aquí ha existido cierta controversia con varios estudios que se han hecho, donde mencionan al principio esos estudios como los de la Advance, que sí hubo un aumento importante de peso, incluso de hasta 1.5 kilogramos, pero ya después, volviendo a analizar estos estudios, se han encontrado ya, cuando se les da todavía seguimiento a esos pacientes de esos estudios, una disminución de peso aún con el mismo uso de estos medicamentos. Así que llega a ser algo controvertido decir que este es un efecto adverso que se presenta en la mayoría de los pacientes. En sí, el efecto cardiovascular, ese sí es muy importante tenerlo en cuenta debido a los receptores tipos 2A que se encuentran en el corazón gracias al preacondicionamiento isquémico que estos ejercen. Con el estímulo de estos receptores se genera lo que es la acción opuesta, dándonos lo que es ya la patología. Ya por último, respecto al agotamiento de células beta, que ya nos mencionó nuestra compañera, también existe controversia, por lo mismo de que se cree que incluso es más perjudicial lo que es la glucotoxicidad que la hiperexcitabilidad por estos fármacos. Así que también es algo que, si bien está teorizado, no está por bien seguro que sea el por qué. Ok, muchas gracias, Alan. Bueno, todavía poseemos 25 minutos de la hora clase. Me gustaría preguntarle al doctor si tiene algo que opinar o algo que aportar a lo que están comentando mis compañeros. Sí, más bien aquí quisiera que tratáramos de ubicar a esta clase farmacológica en el contexto de todos los fármacos que tenemos para el manejo de la diabetes. Se acordarán ustedes por ahí que mencionamos en la fisiopatología los 8 mecanismos que un autor que es el doctor Ralph de Fronzo le llamó el octeto ominoso en la fisiopatología de la hiperglucemia. ¿En cuáles de estos puntos incidirían estos fármacos, esta clase farmacéutica de los sulfonilureas? Esto es para el equipo. ¿Secretagogo? ¿Hace referencia? Ok, bueno, es un secretagogo, pero ¿qué parte de la fisiopatología es la que está atacando? Bueno, con respecto al octeto, ya como mencionamos anteriormente, estaría siendo favorable el uso de las sulfonilureas al actuar con el déficit de la secreción de insulina en el caso de la diabetes mellitus tipo 2, permitiendo que sí se secrete gracias a la despolarización de estas células beta. Incluso que también cabe mencionar es que estos fármacos, las sulfonilureas, actúan disminuyendo la producción de glucosa en el hígado,
también atacando lo que es otro octeto, que es la hiperproducción hepática de glucosa, y también al disminuir la lipólisis, atacando la lipotoxicidad de esta patología también. Esos dos últimos efectos que me dices, Alan, ¿son efectos directos o indirectos? Son defectos indirectos porque no actúan en los Indirectos. receptores de Ok. en estos órganos que no existen para las sulfonilurias. Ok, y el efecto directo entonces sería el primero que mencionaste, es decir, actúan sobre la disfunción de la célula beta. Y hay que entenderlo muy bien. Entonces, a ver, repasemos un poquito. ¿Qué pasa en la disfunción de célula beta? ¿Se acuerdan qué es lo que pasa con la célula beta en la diabetes tipo 2? Empecemos hablando, a ver, ¿qué pasa con el número o la masa de células beta en la diabetes tipo 2? ¿Está aumentada o está disminuida o está igual? Bueno, por lo que ya habíamos comentado, la glucotoxicidad llega a ser que se dé una disminución de lo que son estas células beta pancreáticas. Incluso llega a ser más perjudicial que excitarlas por lo que son estos fármacos de sulfonilurias. Perdón, pero no te entendí. Que se disminuyen con la diabetes mellitus, estas células. O sea, se disminuyen. ¿Se disminuyen en relación a qué? A lo normal. Se disminuyen para lo que es su capacidad de sensibilidad por la glucosa, para así secretar insulina, o sea, disminuye su función. O sea, se hacen menos sensibles a la glucosa como secretagogo. Así es. Estímulo, la glucosa es un secretagogo y entonces se hacen menos sensibles a la presencia de glucosa. Ok, esa es una parte. Y yo vuelvo a la pregunta, ¿el número de células aumenta, está bajo o está igual que en una persona normal, sana? Igual no, pero no funciona, o sea, no responden a estímulo. O sea, están igual. ¿Igual que qué? ¿Comparado con qué? Con una persona sana, o sea, solamente se Con una persona. sensibiliza. Ok, ahora cambió un poquito la pregunta. Si hablamos de una persona con resistencia a la insulina sin diabetes y una persona con resistencia a la insulina con diabetes, ¿cómo se compara la masa celular beta? ¿Sí quedó claro? Ambos tienen resistencia a la insulina. Uno tiene diabetes y otro no tiene diabetes. ¿Cómo está la masa celular beta en uno y en otro? El paciente con diabetes está baja, ¿no, doctor? O sea, está más baja en el paciente con diabetes respecto al que no tiene diabetes, ambos con resistencia a la insulina. Eso es lo que hace una diferencia. Ahora, viene otra pregunta. ¿Las sulfonilureas modifican favorablemente la población celular beta? Por lo que ya mencionamos, en una teoría de efecto adverso es que hace el efecto contrario, agota lo que son las células beta e incluso llega a hacer que éstas disminuyan, pero esto se ha puesto en duda, a que no se ha visto en muchos estudios que afirmen esto, sino de que teorizan nada. Ahora, las agota, esto que dices, las agota, ¿es en número o en En funcionalidad? funcionalidad. Funciona. En funcionalidad, ese es el punto. Entonces, las sulfonilureas las hacen funcionar de más durante un tiempo y finalmente este efecto se pierde. En una parte, pues, de la historia del manejo farmacológico de la diabetes, se manejaba con mucha familiaridad el término de falla primaria y falla secundaria. ¿A qué se refería esto? Falla primaria es un paciente que tiene diabetes de tipo 2, le daban sulfonilurea y no respondía a las sulfonilureas en absoluto. Eso se le llamaba falla primaria.
Y falla secundaria es aquel paciente que durante un tiempo respondió bien a las sulfonilureas, pero posteriormente dejó de hacerlo y se va perdiendo el efecto. Esto puede ser variable desde aproximadamente 3 a 12 años y actualmente sabemos mucho más a qué se debe esto y es que las células beta no contribuyen a la preservación, perdón, las sulfonilureas no contribuyen a la preservación de las células beta. O sea, no las preservan, no las cuidan, no las protegen de su proceso que ya se ha iniciado en la patología misma de la diabetes, que es un proceso de apoptosis acelerada. Entonces, en ese sentido, las sulfonilureas tendrían esa desventaja. Bueno, sin embargo, las sulfonilureas se siguen utilizando mucho. Quiero hacer una pregunta abierta, no al equipo, sino a todos los demás. Por favor, nadie, ninguno de los tres del equipo conteste. Es, ¿cuáles serían las razones para utilizar sulfonilurea en un paciente? Yo tengo actualmente muchas opciones, muchas probabilidades. ¿Por qué debo de elegir sulfonilureas en algún paciente? Por el costo. El costo es uno, ¿verdad? Entonces, en nuestro país el costo es una situación importante, puesto que no todos los sistemas de salud tienen disponibilidad de todos los fármacos, pero sí hay disponibilidad de sulfonilureas. ¿Alguien de ustedes sabe de las sulfonilureas que nos acaban de platicar? ¿Cuál o cuáles están en el cuadro básico de las instituciones de salud? Glibenclamida. Glibenclamida nada más. Glimepiridad. No. Tolbutamida. Tolbutamida. Ajá. ¿Cuál otro? Glipicidad. No. Clorpropamida. Clorpropamida. Ok, entre estos tres, clorpropamida, tolbutamida y glibenclamida, ¿qué diferencias importantes hay? La glimepiridad sí es, digo, glibenclamida sí es selectiva, ¿no? Y los otros no. Es un poco más selectivo, pero no es tan selectivo, ¿verdad? Es un poco más selectivo, pero a ver, ¿puedes regresarte al cuadro donde nos pusiste las dosis de cada uno de ellos, por favor, Areli? Ahí mero. A ver, rápidamente, vean ustedes cuáles serían las diferencias que vemos entre, señálame ahí la glibenclamida que está en el penúltimo renglón y contra los dos primeros filas que nos señalan tolbutamida y clorpropamida. Ahí podemos decir claramente cuáles son las diferencias. A ver, los quiero oír. Nadie del equipo, de los demás. La dosis inicial y la dosis máxima. Ok. Entonces, ¿el que requiere más dosis es menos potente o es más potente? Menos potente. Es menos potente. Entonces, la potencia, ese es un punto muy importante. Ahora, la baja potencia en términos generales nos exige una mayor dosis y por lo tanto las interacciones farmacológicas se pueden dar con mayor facilidad. ¿Estarán ustedes de acuerdo con eso? Quiere decir que de las interacciones farmacológicas que hay que tener en cuenta es la competencia que tienen por los sitios de unión en proteínas circulantes y el desplazamiento de algunos sitios de unión de anticoagulantes, por ejemplo, o la inhibición de ciertos procesos enzimáticos. Entonces, la tolbutamida y clorpropamida, podríamos decir que en términos generales no se utilizan como se utilizaron al principio y la principal razón es que son menos potentes, tienen más efectos adversos precisamente por esta menor potencia, pero además en cuanto al riesgo de hipoglucemia, ¿qué podríamos decir? A ver, vamos escogiendo de todo el grupo a ver, Ana Sofía Luna, ¿dónde estás por ahí?
Ana Sofía Luna, a la 1. Ana Doctor, Sofía, que se me trabó el en un celular. rato. ¿Mandé? Que se me había trabado el celular. A ver, pero ¿nos puedes contestar? Doctor, entonces, ¿puedo contestar yo? ¿Quién eres? Perdón. Mónica Berumen. A ver, Mónica, adelante. Como si nos basamos en lo que nos había mencionado de que si necesitas más repeticiones de tomas de medicamento, tienes más efectos adversos, entonces sería la tobutamina. O sea, porque el efecto primordial es la hipoglucemia, ¿no? Ok. O estoy mal. No, ese es un Por la- punto, ¿verdad? La hipoglucemia. Pero fíjate tú, entre tolbutamida y clorpropamida, vamos a suponer que tú estás en urgencias, que ya dentro de muy poquitos meses vas a estar en urgencias y te llega un paciente en hipoglucemia y resulta que es un adulto mayor de 78 años y la familia llega angustiadísima porque lo ven casi muerto, está en hipoglucemia severa y preguntas qué está tomando. Está tomando clorpropamida, ¿qué haces? Aparte de que le trates la hipoglucemia. Mónica. Pues también tenemos que investigar si toma otro tipo de hipoglucemia antes, ¿no? Ok. Bueno, ya haces ahí un análisis y te dicen que toma también metformina y hasta ahí. ¿Qué más te interesa y qué más le das de recomendaciones a esa familia? Fíjate bien, el escenario lo van a vivir ustedes. Llega el paciente con hipoglucemia, sudor frío, pálido, inconsciente, no responde, y ustedes detectan rápidamente que tiene hipoglucemia porque le hacen una glucemia capilar y inmediatamente deciden ponerle solución de dextrosa hipertónica en la vena y el paciente empieza a responder. La familia casi les quiere besar los pies porque revivieron a su familiar y lo mandas a su casa. No, pues algo que nos debería de interesar es indagar si tiene síntomas de alteración renal, o sea, o de insuficiencia renal. Ok, tienes que indagar eso, pero no te doy todos esos datos con toda la intención. Simple y sencillamente, toma clorpropamida, ¿lo mandas a su casa o no lo mandas a su casa? Ya el señor está platicando. Es más, pidió una cenita y un café. Pues no, sí lo tienes que estudiar, ¿no? ¿En qué le vas a estudiar? O sea, ¿lo detienes porque lo quieres estudiar o por qué lo detienes? Pues porque Fíjate, una de dos, o puedes ajustar la dosis o puedes cambiar a otro fármaco más seguro para el paciente, o sea, que de segunda línea, ¿no? ok, le cambias la dosis y lo mandas a su casa, porque mi pregunta es si lo mandas a su casa o no. Y si no, y si decides no mandarlo, ¿por qué no lo mandas? No es por la duración del efecto del medicamento. Exactamente, es por la duración, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que tiene 60 horas. Fíjense todo el riesgo que va a tener el paciente de poder tener otra hipoglucemia. Lo mandan a su casa y les vuelve a hacer la chiripiolca ahí a los familiares, ¿verdad? Entonces, depende, ¿verdad? Si eres listo, dices, bueno, yo le corregí la hipoglucemia, que se vaya a su casa y que regrese y le toque a otro compañero. Pero si eres médico responsable, lo que vas a hacer es, sabiendo que toma clorpropamida, lo retienes por el riesgo de que vuelva a caer en hipoglucemia, ¿ok? Y si toma tolbutamida en vez de clorpropamida, probablemente tu tiempo de observación sea menor y lo despachas a su casa. Si es glibenclamida, también es un efecto prolongado. Tengamos en cuenta que en los pacientes ancianos, la clorpropamida, la glibenclamida también prolonga más su acción. Ok, a ver,
elijamos al paciente ideal para darle sulfonilureas. Ya ahorita nos dijo Iñaki que por el precio, que el paciente que pues tenga bajos recursos, pues le vamos a dar una sulfonilurea. ¿Qué otra razón podría orillarme a darle una sulfonilurea a un paciente? No orillarme, vamos a decir, hacer decidir a favor de una sulfonilurea. Que aún haya función pancreática residual. Ok, que tenga función pancreática residual. A ver, te preguntaría, ¿eso ocurriría en un paciente de reciente diagnóstico o de diagnóstico de larga evolución? De reciente, ¿no? Entre más reciente esté, es más probable que responda, ¿verdad? Entonces, ahora yo les diría, la dosis que vas a elegir en un paciente está en función del nivel de hiperglucemia o está en función de alguna otra cosa. Para que se entienda la pregunta. Si mi paciente tiene de inicio 400 de glucosa, le doy una dosis más alta que si tuviera, vamos a decir, 210. Pues se tiene que hacer un monitoreo, ¿no? Porque en este caso se mencionó que tomaba también metformina y se supone que según el algoritmo pues vamos a ir agregando fármacos dependiendo si no tiene un control en base a la glucosilada, ¿no? A la hemoglobina glucosilada. Ok, está bien. Dos cosas. El ejemplo ya medio lo habíamos dejado, pero está bien porque en muchas ocasiones la sulfonilurea es el segundo fármaco después de metformina. Pero fíjate, la pregunta es otra. La pregunta es, la dosis que tú vas a decidir darle a un paciente está en función del nivel de glucosa que tiene el paciente o en qué función? ¿Función de qué? Debería iniciarse por la dosis más baja que es efectiva y estar monitoreando para ver si se controla y si no, pues vamos aumentando la dosis, ¿no? A ver, o sea que si tiene, o sea que tú empezarías con 1 miligramo de glimepiride si el paciente tiene más de 400, por poner un ejemplo, ahí tiene el cuadro de las dosis. Doctor, una disculpa, nada más, nos quedan 6 minutos de la hora de clase y todavía no hemos culminado con los puntos clave, entonces no sé si quiera que terminemos con eso y podemos seguir con la ronda de preguntas. Pero primero contesten esto, por favor, porque si no, pues se queda a medios, entonces ¿qué caso tiene que les pregunte? Sí, me interesa escucharlos ahorita, pero quiero oírlos. Yo digo que sí, doctor, Sí, porque está en función. Ok. A ver, pues fíjense que la respuesta es no. La respuesta es no. La dosis no se define por el grado de hiperglucemia. Por supuesto que nos va a influir un poco, pero no se define por ello. ¿Por qué? Un paciente que inicia con diabetes pudiera ser que tenga arriba de 300 de glucosa, y si ustedes le ponen una dosis máxima de glibenclamida, por decir 20 miligramos diarios, o una dosis de 8 miligramos de glimepiride porque se asustaron, el paciente va a tener hipoglucemia en los próximos 3 a 5 días. Ese es un mensaje importante que tengan que tomar en cuenta. Tampoco le vas a dar 1 miligramo porque tiene un nivel bastante alto, pero tu dosis debe ser más moderada. 1 miligramo de glimepiride quizá no te ayude. Probablemente le des 2, quizá 3 miligramos, pero nunca te vayas a las dosis máximas pensando que por el grado de hiperglucemia esto se tendría que hacer así. A ver, vamos a dar paso a los comentarios finales, las conclusiones de parte del equipo. Ok, les cedo la palabra al comentarista para dar los puntos clave. Muchas gracias. Entonces, ya puntos clave y con lo que nosotros nos tenemos que quedar es primero conocer el mecanismo de acción de la sulfonilurea. Este va a permitir la secreción de insulina estimulando las células beta pancreáticas. ¿Cómo? Como ya nos dijo nuestra compañera Areli, al inhibir los canales ATP
dependientes de potasio para despolarizarla y así liberar lo que son las vesículas con la insulina. Esto gracias a los receptores SUR1. Segundo punto, este fármaco, su indicación es como segunda línea de tratamiento asociado a metformina, ya dependiendo del estado del paciente y lo que es su morbilidad propia. Tercer punto, conocer sus efectos adversos. Los más importantes son, como ya vimos, la hipoglicemia, porque puede haber episodios de hipoglicemia severos, glucemia severos, y los efectos cardiovasculares si usamos lo que son medicamentos no selectivos. Y ya, por último, conocer cuáles son las sulfonilurias de nueva generación. En este caso, como ya dijimos, la glicazida y la glimepirida, que presentan menos efectos adversos, dándonos menos episodios de hipoglucemia y también favoreciéndonos con una seguridad cardiovascular y renal. Ahora, ya terminando esto, abro una sesión de unos cuantos minutos para saber si existe algún comentario o pregunta por parte de nuestros compañeros. Bueno, creo que no, así que doy por finalizado esta sesión de preguntas y comentarios. Muchas gracias, Alan. Bueno, estamos a 2 minutos de acabar con la clase. No sé si el doctor quiera comentar un último comentario. Bueno, voy a comentar dos cosas. Primero, en relación a la presentación, me pareció que estuvo bien llevada. Nos dieron el mensaje clave de cómo actúan las sulfonilureas y por qué razón tienen a veces un efecto mayor o menor, algunas y otras, por esta acción selectiva de los receptores que más nos interesa, que serían los SUR1 que se encuentran en células beta pancreáticas. En esa parte creo que lo resaltaron muy bien. Al mismo tiempo nos dan algunas de las pautas del por qué han sido un poquito puestas en la mira debido a los riesgos de hipoglucemia, riesgos de ganancia de peso y riesgos de agravar problemas cardiovasculares. La presentación, sus diapositivas me parecieron muy buenas, muy acertadas. Nuevamente volvieron a fallar en las referencias. Yo creo que a estas alturas, donde están en el 9º semestre, ya debieron haber aprendido cómo referenciar. Y sus referencias están otra vez mal hechas. Está primero el nombre, luego el apellido de los autores, luego no ponen adecuadamente el texto del libro, el título del libro, etcétera. Entonces, les sigue fallando eso y no sé por qué lo hacen. Les reitero algo que a mí me pasa, es que cuando veo referencias de ese tipo, me queda la impresión que hicieron un copy-paste de su presentación de por ahí de algún lado y eso les demerita, da la impresión de que es algo que no les interesó tanto. Entonces, acuérdense que el cómo me presenten a mí las referencias me permite ir a llegar a la fuente en la que ustedes se documentaron. Yo les pasé por ahí un artículo y no lo vi referido para nada. Bueno, sí está referido. Lo pusieron hasta el final, no, ¿verdad? También está en la tabla de mecanismos de acción. Sí, Ok. Bueno, fíjense, aquí está mejor hecha la referencia que la que pusieron en el pie de página de sus diapositivas. Aquí pusieron Meta R Almeda y allá pusieron los nombres de los No, que es la misma, mire, déjeme volverle. Pues, mire. A ver. Pues aquí como que ya no les entendía esta referencia, la primera de Meta, Almeda, y Almeda Valdés. Ahí ya no les entendí. Quedó en doctora y luego viene Tripa Reguín, editores. No sé, ahí como que las cosas están medio mal escritas ahí. Chéquenlo, por favor, porque ya no nos da mucho tiempo. Bueno,
De acuerdo a lo que me dijeron, nos vemos pasado mañana. Lo que sí les voy a decir, yo voy a estar esperando que me llegue la información oficial. Si por alguna razón no me llega, yo aquí voy a estar. Así que pues nos veremos en la siguiente clase, ¿no? Y vayamos pensando en qué día reponer la clase que falte en el día de mañana. Que tengan buen día y les agradezco mucho. Igualmente.